Ok, ya empezó la grabación y ahora sí vamos a comentar. El día de ayer, cuando terminé la clase, me di cuenta que realmente había empezado con el segundo tema, o sea, y de acuerdo al temario, primero veíamos análisis volumétrico y gravimétrico y después equilibrio químico, ¿sí? El temario lo cambiamos en el 2019. 2019 yo di un semestre analítica 1 y después llevo dando analítica 2 muchos años y sobre todo estuve dando, pues llevo a lo mejor 15 años estaba dando la analítica 1 y siempre en el orden que había empezado, o sea, primero equilibrio químico y después análisis volumétrico y gravimétrico. De repente me di cuenta que lo cambiaron, entonces la verdad es que todavía no me acostumbro. Ayer lo pensé y lo que vamos a hacer es, ahorita vamos a empezar el tema de análisis volumétrico y gravimétrico. Es muy corto, sobre todo me interesa empezar ahorita para que estén más a la par con el laboratorio, ¿sí? Entonces, cuando volvamos a ver, empezar el tema de equilibrio químico, las primeras diapositivas simplemente me voy a saltar ¿cómo se llama? Las primeras diapositivas y vamos a empezar a partir de donde nos habíamos quedado el día de hoy, el día de ayer, ¿sí? Entonces, a ver, déjenme contestarle. Me escribió Ana que está teniendo problemas, entonces, bueno, no hay problema. Ahorita al ratito le contesto, ¿sí? Entonces, bueno, lo que vamos a empezar a ver es el tema de análisis volumétrico. Sí, entonces, pues puse esta diapositiva que era de las diapositivas que tenía en el tema introductorio, donde habíamos hablado de los métodos clásicos o húmedos y de los métodos instrumentales, y les habíamos dicho que en este primer curso, en Analítica 1, íbamos a ver los métodos clásicos o húmedos, y es decir, vamos a estar viendo titulaciones, ¿sí? Entonces, vamos a empezar primero con el análisis volumétrico, donde el análisis volumétrico eh, es la medición de un volumen de un reactivo, que normalmente se conoce como titulante, de concentración conocida, eh, que es necesaria para reaccionar completamente con un analito, ¿sí? Y entonces a partir del volumen que utilizamos del titulante, podemos llegar a cuantificar mi analito. Pregunta, ¿ya hicieron esta práctica en el laboratorio? La semana pasada hicimos una y ahorita otra, creo, Ujú. parecida. Ok. ¿Qué titularon la semana pasada? En la aviación, Andrea, me has contestado tú, ¿no? Que habían hecho una titulación la semana pasada. ¿Qué titularon la semana pasada? Creo que hidróxido de sodio con ácido clorhídrico. Ajá, sí, sí, es la clase. A ver, eras Valeria la que me había contestado, es que no veo muy bien. Sí, digamos que es la titulación clásica que se suele utilizar en un laboratorio. Sí, es una titulación ácido-base y se usa un indicador, normalmente en la fenolftalina, como indicador para ver el punto final de una titulación, ¿sí? Entonces lo que ustedes hicieron era, tenían un volumen ya sea de ácido clorhídrico o de hidróxido de sodio, dependiendo qué es lo que iban a titular, ¿sí? Lo tenían en el matraz, ¿sí? La bureta tenía bueno, si aquí abajo tenían el hidróxido de sodio, en la bureta tenían el ácido clorhídrico o viceversa, ¿sí? Y iban poniendo el titulante, lo iban vaciando y cuando había un cambio de color era cuando decían que su titulación terminó. Entonces, como conocen la concentración del titulante y conocen el volumen, pueden calcular la concentración de su analito de interés, ¿sí? Entonces, eso es una titulación.
¿Qué características tiene que tener una titulación para poder llevarse a cabo? ¿Sí? No sé igual si en el laboratorio les platicaron ya algunas de las características que tenían que tener estas reacciones para poder llevarse a cabo y poder hacer una titulación. Sí, entonces, ¿qué características les habían comentado que tenían que tener? Más bien nos comentaron como que las características que debe tener el titulante, Ajá, que es la solución patrón, ¿no? ajá, ¿y qué características eran? Pues era así como que sea un reactivo muy estable, que no sea higroscópico, que y ya no me acuerdo qué más sé. Ok, de acuerdo, sí. Sí, entonces digamos que les dieron características de los estándares, ¿no? De los patrones primarios, no tanto de la reacción química. Entonces, bueno, vamos a mencionar ahorita algunas características de la reacción química y después vamos a ver las características de los titulantes, ¿sí? Dentro de las características del análisis volumétrico, una de las más importantes a lo mejor es que tiene que ser una reacción estequiométrica, es decir, tengo que conocer la estequiometría de mi reacción, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo A reacciona con R para formarme P, tengo que conocer cuál es la estequiometría. Si cuántos moles de A van a reaccionar con cuántos moles de R. Sí, por ejemplo, aquí estoy diciendo en este caso, A moles de A reaccionan con R moles de R para producirme P moles de producto, ¿sí? Vamos a poner dos ejemplos. El ejemplo que ustedes hicieron, que es el más fácil, tenían, vamos a ponerlo, HCl más NaOH me da NaCl más H2O. ¿De acuerdo? Esta es la reacción que hicieron ustedes en el laboratorio, independientemente cuál titularon con cuál, ¿sí? ¿Cuál es la estequiometría de esta reacción? ¿Sí? ¿Cuántos moles de ácido reaccionan con cuántos moles de hidróxido? Uno de Uno. cada uno. Uno de cada uno, ¿verdad? Sí, con lo cual mi relación estequiométrica sería 1 a 1. Sin embargo, y el problema que luego tenemos es que siempre nos ponen todas las prácticas de titulación que hacemos, las hacemos con esta muy bonita, ¿sí? Y de repente me dicen, pues ahora voy a titular, en lugar de ser el ácido, ahora es H2SO4 más NaOH. Esto me va a dar Na2SO4 más H2O. ¿Está balanceada mi reacción? No, No, ¿verdad? ¿Qué faltaría para balancearla? ¿Sí? ¿Quién me había contestado hace ratito? Poner 2 moles en el hidróxido de sodio. Ajá, tendríamos que poner aquí un 2, ¿sí? Entonces ahora mi relación estequiométrica sería igual a 1 a 2, ¿verdad? Entonces, los cálculos al momento de calcular las concentraciones varían mucho. Si mi relación estequiométrica es 1 a 1, como el ácido clorhídrico con hidróxido de sodio, o una relación 1 a 2, como es el ácido sulfúrico con hidróxido de sodio, ¿sí? Entonces les digo, siempre tenemos que plantear mi reacción química, balancearla, y una vez que la balanceo, calcular mi relación estequiométrica para poder hacer bien mi cuantificación. La segunda característica es que tenemos que tener una reacción cuantitativa. Es decir, estoy diciendo que el equilibrio está desplazado hacia los productos o que sea una reacción irreversible, ¿sí? Ayer platicábamos un poquito de que una reacción reversible e irreversible, ¿sí? Y una reacción espontánea, ¿sí? Entonces, por eso es que antes tenía este tema después de equilibrio, porque digamos que aquí
unas características para una titulación es que sea una reacción irreversible, entonces pues había que hablar que era una reacción reversible, ¿sí? Entonces ahorita simplemente que sepamos que la reacción se tiene que llevar de manera total, es decir, que sea en una sola dirección. Otra característica también muy importante es que sea una reacción muy rápida, ¿sí? Se fijan ahí, cuando la semana pasada que hicieron la titulación del hidróxido de sodio o del ácido clorhídrico, dependiendo, o sea, veían que cayó una de las gotas y, por ejemplo, se ponía color fuchsia, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, abajo tienen el ácido clorhídrico y arriba tienen el hidróxido de sodio, ¿sí? Entonces yo veo que cae una gota, se pone fuchsia, lo agito y desaparece el color fuchsia. ¿Por qué? ¿Por qué cambiaba de color? Vamos a usar mi número. ¿Por el pH? Por el pH, ¿sí? El indicador hace que a pH ácido mi solución sea incolora y a pH básico mi disolución sea fucsia, rosa, morado, como le quieran llamar, ¿sí? ¿Cómo se llama? Al color que se hace con la fenolftalina. Y cuando cae la gota, como el hidróxido de sodio es un hidróxido de sodio muy concentrado, tiene un pH muy básico, ¿sí? Con lo cual el color de esa disolución va a ser fuchsia, ¿sí? Entonces, cuando cae la gota, se pone rosa donde cae, en cuanto al ojito desaparece. ¿Por qué desaparece el color? Porque sigue habiendo más iones de ácido. Ajá. Sí, o sea, y se fijan, o sea, ¿sí ya no, se acuerdan del reactivo limitante y reactivo en exceso? ¿Sí se acuerdan que les mencionaban esto en química general? Sí. Ajá. Si yo abajo tengo el ácido clorhídrico y arriba tengo el hidróxido de sodio, mi reactivo en exceso es el ácido clorhídrico y mi reactivo limitante es el hidróxido, ¿sí? Entonces, se fijan, en cuanto cae una gota de hidróxido de sodio, ese hidróxido de sodio se consume de manera prácticamente instantánea, reacciona con el ácido para formarme el cloruro, ¿sí? Entonces, por eso es que se ve fuchsia, en cuanto lo revuelvo, se consume muy rápidamente este hidróxido y el pH vuelve a estar ácido, ¿sí? Entonces, por eso es que tengo o sea, es una reacción rápida. Si tengo una reacción muy lenta, pues lo que tendría que hacer es estar agitando hasta que veo que termina y después pondría la siguiente gota, tendría que agitar unos 2 o 3 minutos. Se podría hacer la titulación, pero tardaría muchísimo más, ¿sí? Entonces buscamos siempre que sean reacciones muy rápidas, ¿sí? Y otras características de la titulación es que sea fácilmente medible, ¿sí? Aquí vamos a tener diferentes formas de medirlo, ¿sí? La más utilizada, que es la que ustedes hicieron, es el uso de indicadores y el uso de fenolftaleína. Aparte de fenolftaleína tenemos muchos otros indicadores, ¿sí? Tendríamos, bueno, en el caso de los análisis gravimétricos es por pesada y tenemos también medidas instrumentales. ¿Han usado alguna vez un pHímetro? Yo no, profe. Yo sí. No, sí. Bueno, un pHímetro sirve para medir el pH, ¿no? Y déjenme, pues una cosa, voy a salir tantito. Esto es un pHímetro. Sí se está viendo, ¿verdad? Sí, entonces, bueno, el pHímetro tiene donde tengo yo la lectura de mi pH,
¿sí? Y tengo mi electrodo, que es este sensor. Algunos pHímetros tienen un electrodo secundario, como este aquí, ¿sí? Y mi electrodo lo meto en la disolución. Este electrodo lo que mide es el potencial de hidrógeno, ¿sí? O sea, la concentración de iones hidrógeno en disolución, y me lo reporta como pH, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer una titulación del ácido clorhídrico con hidróxido de sodio usando fenolftaleína, o bien usando un pHímetro, ¿sí? En el pHímetro me iría registrando cómo va cambiando el pH a lo largo del tiempo, ¿sí? Y es bastante más efectivo medir hacer un análisis con un pHímetro que con un indicador. Ok, ya estamos viendo la presentación. Sí, entonces les digo, yo puedo medir la reacción con un indicador o con un pHímetro, ¿sí? De repente, en algunos semestres, lo que hacía era, me llevaba un pHímetro al laboratorio, o sea, hacíamos una titulación en el laboratorio, en el salón de clase. Ustedes iban haciendo los cálculos matemáticos para calcular el pH, y yo iba haciendo la titulación con el pHímetro, y veíamos que coincidía bastante bien el estudio teórico que hacían ustedes, el análisis teórico que hacían ustedes, con el análisis experimental que hacía yo en el laboratorio, ¿sí? Dejé de hacerlo, más que nada porque tenía que llevarme mi pHímetro al salón de clases, la bureta, el vaso precipitado, pero posiblemente este semestre, esta clase, cuando demos la titulación de ácidos monopróticos y polipróticos, lo vamos a hacer, ¿sí? Yo tendría mi pHímetro y lo iríamos haciendo, y iríamos comprobando los cálculos teóricos con los cálculos experimentales. Entonces, bueno, sí, les decía que mi método, bueno, el final de la reacción lo puedo medir con indicadores y con instrumentos. Cuando yo uso los indicadores, ¿sí? Voy a tener algunos autoindicadores que se llaman, que son cuando la propia muestra, el propio, ¿sí?, reactivo, analito, cambia de color, ¿sí? Bueno, pues si yo estoy titulando, si quiero titular fenolftaleína, si quisiera titularlo, pues la fenolftaleína iría cambiando de color, entonces sería un autoindicador, ¿sí? Existen realmente pocas moléculas que son autoindicadores, más bien vamos a usar indicadores añadidos, ¿sí? Que tendríamos, sobre todo están los internos y los externos. Realmente los externos no son, sí, son muy poco utilizados. Realmente yo nunca he conocido un indicador externo. Sí, los indicadores internos, les digo, el más conocido es el de la fenolftaleína, sí, es el que más hemos usado en el laboratorio. A mi muestra le pongo 1 o 2 gotas de fenolftaleína, ¿sí? Y voy viendo cómo cambia el color, ¿sí? Aquí tengo, digo, de cambio de color, ¿sí? Que son, estas moléculas se conocen como cromóforas, ¿sí? Y voy a tener indicadores de reacciones ácido-base, como es la fenolftaleína, redox, como puede ser ahorita se me fue el nombre, pero ahorita los vamos a ver, ¿sí? Y de precipitación, por ejemplo, o reacciones de formación de complejos, ¿sí? Aparte de los indicadores cromóforos, tendríamos algunos indicadores fluorescentes, que estas son moléculas que cuando cambia su estructura química emiten fluorescencia, ¿sí? Entonces nosotros veríamos que mi disolución se pone brillante y empieza a emitir radiación, ¿sí? Esto, imaginémonos si hemos usado estos tubitos que nos dan, por ejemplo, en las fiestas de Navidad y esto, que lo rompo y que empieza a emitir radiación, ¿sí? Estas son reacciones fluorescentes. Entonces ahí hay indicadores que eso lo que hacen es que mi sistema empieza a emitir radiación, ¿sí? Entonces cuando empieza a emitir radiación, mi reacción termina. Hay reacciones que son turbidimétricos. Esto sobre todo es cuando mi sistema forma precipitados, entonces la disolución, de ser transparente, se pone como lechosa, ¿sí? Entonces yo veo en el momento en que mi disolución se pone lechosa, es realmente porque tiene productos así
precipitados que hacen que mi disolución se ponga turbia, ¿sí? Y aquí viene de absorción. Realmente de absorción sería muy similar a los coloreados. Simplemente los coloreados es cuando estamos en la región visible, yo lo puedo ver, y los de absorción es cuando estamos en la región ultravioleta. Esto realmente serían métodos instrumentales, ¿sí? Porque yo no voy a ser capaz de ver cambios de absorción si no estoy usando un equipo instrumental, ¿sí? Dentro de las técnicas instrumentales, tendríamos las más utilizados son los electroquímicos, y entre los electroquímicos tendríamos los potenciómetros o los conductivímetros, sí, que es el pHímetro, entra dentro de esta categoría de ¿cómo se llama? Instrumentos electroquímicos. Tendríamos algunos otros, como son los fotómetros o los fluorímetros, que son los que se utilizarían para medir de manera más exacta cuando yo tengo un indicador fluorescente o de absorción. ¿Sí? Entonces, digamos que esta figura lo que me está planteando es cuáles son los diferentes tipos de indicadores que vamos a tener en un análisis volumétrico. Y aquí algunos ejemplos de titulaciones que vamos a ver. Sí, las más conocidas, las más utilizadas son las reacciones ácido-base. El ejemplo típico es ácido clorhídrico con hidróxido de sodio para formarme cloruro de sodio y agua. Vamos a tener algunas reacciones de complejación. Por ejemplo, tengo la plata con el cianuro, forma cianuro de plata, sí, que es un complejo. Y dentro de equilibrio químico vamos a ver la formación de complejos, vamos a ver cómo se determinan y vamos a ver cómo los puedo utilizar para titulaciones, ¿sí? Después tengo reacciones de precipitación. Por ejemplo, tengo la plata con el cloro, forma cloruro de plata que es insoluble, me precipita, ¿sí? Entonces esto está regulado por un equilibrio de precipitación, que nuevamente es otros tipos de equilibrios que vamos a ver en el curso, ¿sí? En el curso vamos a ver equilibrios ácido-base, equilibrios de complejación y equilibrios de precipitación, ¿sí? Y el tercer tipo de reacción química, perdón, el cuarto, serían reacciones redox, ¿sí? Reacciones óxido-reducción, en las cuales en estos sistemas, si nos acordamos, una molécula se va a estar oxidando, mientras otra molécula se va a estar reduciendo, ¿sí? Redox no lo vemos en analítica, no vemos lo que es el equilibrio redox aquí, lo están viendo más bien en química inorgánica. Entonces, de los 4 tipos de titulación, realmente nos vamos a quedar con los primeros 3, ácido-base, complejación y precipitación, ¿sí? Y redox, les digo, se ve en la inorgánica. Después también, un punto importante a conocer es conocer la diferencia entre punto de equivalencia y punto final, ¿sí? El punto de equivalencia es un valor teórico que se calcula cuando la cantidad de reactivos reacciona con el analito, ¿sí? Es decir, la cantidad de reactivo que reacciona es igual a la cantidad de analito que reacciona, ¿sí? Por ejemplo, y esto, cuando teníamos ácido clorhídrico con hidróxido de sodio, si yo tengo un mol de ácido clorhídrico, un mol de ácido clorhídrico va a reaccionar con un mol de hidróxido de sodio, ¿sí? Y entonces, bueno, yo esto lo manejo realmente en volumen, porque como tengo concentración y tengo volumen, puedo calcular el volumen del punto de equivalencia, ¿sí? Y, sin embargo, esto, les digo, es un valor teórico. Si yo conozco las concentraciones exactas, lo puedo calcular fácilmente. Si no las conozco, lo puedo estimar, ¿sí? Realmente lo que yo voy a ser capaz de ver es el punto final, ¿sí? El punto final es el que se observa cuando yo termino mi titulación y hay un cambio. Por ejemplo, cuando la fenolftalina cambia de transparente a color fucsia, ¿sí? El volumen al cual fue este cambio de tonalidad de mi solución es el punto final, ¿sí? Y está asociado con la condición de equivalencia, ¿sí? Algo bien importante, se fijan, por ejemplo, esta es la titulación de un ácido débil, ¿sí? Estoy poniendo la línea
azul sería el cálculo del pH, cómo va cambiando el pH a lo largo de mi titulación. Vamos a ver que en el punto de equivalencia el pH cambia muy rápidamente, ¿sí? Pasa normalmente de pH sobre 3, 4 a pH sobre 10, 11, ¿sí? De manera instantánea. Entonces, por ejemplo, si yo estuviera usando un pHímetro, ¿sí? Yo vería, mi punto de equivalencia es el momento en que ocurre el cambio, ¿sí? Entonces, mi punto de equivalencia lo puedo determinar fácilmente con un pHímetro, porque yo voy graficando cómo va variando el pH con la adición de mi indicador, ¿sí? Sin embargo, dependiendo qué indicador utilice yo, imaginemos, yo tengo un indicador, bueno, soy malísimo para dibujar la raya, pero imaginemos que está entre 8 y 10, ¿sí? Si mi indicador fuera entre 8 y 10, yo vería que el punto final y el punto de equivalencia estarían exactamente en el mismo punto, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi pH cambia de 2 a 10 con una sola gota, ¿sí? O sea, la característica de una titulación ácido base es que cuando se consume totalmente mi reactivo, el pH cambia muchísimo, ¿sí? Entonces, se fijan, si yo usara un indicador de 8 a 10, mi punto de equivalencia y mi punto final estarían en el mismo volumen, ¿sí? Si yo uso un indicador que va entre 11 y 12 y medio, ¿sí? Mi punto de equivalencia, en lugar de estar en 25, estaría en 30, ¿sí? Entonces, aquí lo que quiero que veamos es cómo, utilizando un buen o un mal indicador, yo puedo tener punto final y punto de equivalencia bien diferentes, ¿sí? Entonces, a partir de aquí, yo tengo que calcular mi error de titulación, ¿sí? El error de titulación es la diferencia entre el punto final y el punto de equivalencia, ¿sí? Y entonces, al igual que los errores que habíamos visto en el tema anterior, puedo hablarlo como error o error relativo, ¿sí? El error relativo simplemente es dividir el error entre el volumen de equivalencia y multiplicarlo por 100, ¿sí? Entonces, les digo, por ejemplo, si mi punto de equivalencia era 25 y mi punto final era 30, ¿sí? Mi error es 5 y mi error relativo sería dividir 5 entre 25 por 100, yo tendría un 20% de error, ¿de acuerdo? Entonces, usando un mal indicador, yo voy a tener una mala titulación, ¿sí? Entonces, les digo allí y les digo, esto es bien importante, elegir el indicador, ¿sí? También otra característica bien importante es, yo tengo que conocer la concentración del titulante, si no solamente obtengo valores relativos. Por ejemplo, ustedes en la titulación que hicieron del ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio, ¿sí? Que bueno, que la titulación la hizo su maestro, ¿sí? ¿Qué usaron como titulante y qué usaron como analito? Pues se suponía que en la práctica vamos a usar el ácido clorhídrico como titulante y el hidróxido como analito, pero en el video que nos enseñó estaba al revés. Está al revés, ok. Y les hablaban que tenían que tener, por ejemplo, si usabas el ácido clorhídrico como titulante y el hidróxido de sodio como analito, les hablaron que tenían que tener titulado previamente el ácido clorhídrico. O sea, lo de la estandarización, Ajá, pues eso ya fue hasta la segunda práctica. ok, la segunda práctica. ¿Y estandarizaron el ácido clorhídrico? No, el hidróxido de sodio con talato ácido de potasio. Ajá. Usaron el fosfato ácido potásico, pesaron una cantidad de gramos de fosfato ácido potásico y en función de esos gramos de fosfato ácido potásico y el volumen utilizado de ácido clorhídrico, de hidróxido de sodio, cuantificaron la concentración del hidróxido de sodio y ahora sí, esta concentración, como ya conozco la concentración de este hidróxido de sodio, puedo calcular bien la concentración del ácido clorhídrico, ¿verdad?
¿Por qué es bien importante hacer esto? ¿Sí? Porque si no, yo tengo valores relativos. ¿Sí? Y, bueno, ¿por qué, por ejemplo, les dijeron por qué tenía que titular el hidróxido de sodio? ¿Por qué no puedo abrir el frasco, pesar los gramos de hidróxido, disolverlos en agua y decir quiero tengo a concentración conocida? Porque el hidróxido es muy higroscópico y entonces al pasarlo directamente puede que haya habido interferencias con el ambiente. Sí, aquí en Juárez realmente, bueno, ahorita sí habría problemas, ¿sí? Pero en Juárez normalmente la humedad de la ciudad es sobre el 10%, 15%. Yo ayer estaba en la casa, salimos a caminar un rato y regresé y estaba sudando, vi las condiciones ambientales y teníamos un 70% de humedad, ¿sí? Entonces, digamos que al 10% de humedad en Juárez, a lo mejor el hidróxido de sodio no se hidrata mucho, pero si estamos ¿cómo se llama? 70% de humedad como ayer, mi hidróxido de sodio sí se va a estar hidratando, ¿sí? Cuando trabajas con hidróxido de sodio, si han visto, normalmente te lo venden en unas pastillitas. En España le decían lentejas, ¿sí? Las lentejas, bueno, no es cierto, ya no me acuerdo si le decían lentejas en España o aquí, pero bueno, se le dice lenteja a la pastillita de hidróxido de sodio, que tiene un color blanco opaco. Si yo esa lenteja de hidróxido de sodio la dejo en una superficie, voy a ir viendo cómo se va poniendo más brillante. Se va poniendo más brillante porque lo que está haciendo es está absorbiendo humedad del ambiente y se está hidratando. Entonces, realmente yo no sé cuánta cantidad de agua absorbió ese hidróxido de sodio. Entonces, no sé de la cantidad que estoy pesando, cuánto corresponde a hidróxido de sodio y cuánto corresponde a agua, ¿sí? Entonces, por eso es que lo tengo que titular y ahora sí ya que la titulo, ya la puedo usar como patrón, ¿sí? Y entonces allí nos vamos a lo que es los patrones, ¿sí? Existen los patrones primarios, ¿sí? Que los patrones primarios son material de referencia que se usan tanto en análisis volumétricos como gravimétricos, ¿sí? Y algo bien importante es la exactitud del método va a depender de las propiedades de este compuesto, ¿sí? De los patrones primarios. ¿Qué características tiene que tener un patrón primario? Pues las características es que sea una pureza superior al 99.9%, que sea una molécula estable, que no tenga agua de hidratación, que tenga una alta solubilidad, que tenga un peso molecular elevado y se fijan, pongo en rojo que tenga bajo costo, porque normalmente un estándar que cumple todas esas características normalmente no tiene un costo bajo, ¿sí? Normalmente son precios altos, ¿sí? Habíamos platicado en las clases anteriores un poco los grados analíticos, los grados de pureza de los reactivos químicos que tenemos, ¿sí? El grado más bajo sería grado reactivo, después tendríamos grado analítico, tenemos grado analítico ACS, que es American Chemical Society, o sea, avalado por la Sociedad Americana, ¿sí? Tendríamos grado alimenticio farmacéutico, tendríamos grado cromatográfico, tendríamos grado absorción atómica, y los reactivos más caros son los estándares o patrones primarios, ¿sí? Estos patrones primarios te los venden en frasquitos muy pequeñitos, ¿sí? Bueno, este reactivo realmente sí es un patrón, pero no sería, realmente no me van a vender los patrones primarios en frascos tan grandes, ¿no? Vamos a ver, estamos diciendo que el hidróxido de sodio, ¿sí? El hidróxido de sodio, ¿por qué no podría ser patrón primario? ¿Sí? ¿Por qué creen que no podría ser el hidróxido de sodio un patrón primario? Porque no es A lo estable. mejor por la... No es estable, sí, o sea, más que no estable se hidrata, ¿no? Sí, no es estable en el aspecto que va a ir variando, el peso va a ir variando, pero realmente el hidróxido de sodio
en sólidos suele ser bastante estable. Vamos a ver que en disolución no tanto, ¿sí? Pero sobre todo también es... Disculpen, ya empezó la época de alergias. Salud. Gracias. Ahorita, cuando uno estornuda ya, antes no había tanto problema, ahorita ya todo el mundo te escapa porque piensa que puedes tener COVID, ¿no? Pero espero que sea alergia lo que yo tengo. Sobre todo porque siempre lo tengo, ¿no? El hidróxido de sodio, el problema es que el hidróxido de sodio se hidrata mucho, entonces por eso es que no cumple estas características. También el hidróxido de sodio en agua no podría ser porque en agua, si nos acordamos en el... Vamos a cambiar de marcador. Si yo tengo el hidróxido de sodio en el agua también voy a tener CO2 gaseoso, que el CO2 gaseoso más agua me daría H2CO3. ¿De acuerdo? El ácido carbónico, el CO2 en agua forma ácido carbónico y, por ejemplo, este ácido carbónico es el que hace que el agua de los refrescos burbujen, ¿sí? Porque tengo dióxido de carbono disuelto en agua, forma ácido carbónico, ¿sí? Pero este ácido carbónico, si yo tengo NaOH más H2CO4, me va a dar, realmente serían dos aquí, CO3, no 4. ¿Sí? Si yo tengo ácido carbónico, que voy a tener ácido carbónico siempre disuelto en el agua, y lo pongo con hidróxido y tengo una disolución de hidróxido de sodio, realmente este hidróxido de sodio va a reaccionar con el ácido carbónico presente en mi disolución, formando carbonato de sodio. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que también el hidróxido de sodio, por un lado, se hidrata y por otro lado, no es muy estable. ¿Por qué? Porque forma carbonato de sodio. Ojo, el carbonato de sodio forma cristales. Entonces, no sé si les han dicho que en el laboratorio, cuando preparo una disolución de hidróxido, nunca la dejo en un matraz volumétrico. ¿Sí se los dijeron en la clase pasada? ¿Sí o no? Sí, ¿Sí? ¿Por qué les dijeron que no? porque el hidróxido raya el vidrio. Ajá, el hidróxido más que raya el vidrio, y de hecho el hidróxido solda el vidrio, ¿sí? Yo tengo mi matraz volumétrico, ¿sí? Lo lleno con hidróxido de sodio, me forma este carbonato de sodio, el carbonato de sodio al final de cuentas es cemento, ¿sí? Entonces en mi esmerilado queda un poco de carbonato de sodio, se seca, lo pega y después no hay manera de despegar el desmerilado del matraz volumétrico. Eso por un lado, y porque también, como siempre les digo yo, un frasco de almacenamiento cuesta, vamos a decir, 10 pesos. ¿Sí? De hecho, yo, por ejemplo, me compro una salsa de tomate, lavo bien el frasco de tomate de la pizza, y ese frasco bien lavado lo puedo usar para almacenar mi hidróxido de sodio. O me venden frascos de reactivos químicos que vamos a ver cuesta 20 pesos el frasco, ¿sí? Mientras que un matraz volumétrico cuesta 100 pesos, ¿sí? Entonces, un matraz volumétrico sirve eso para preparar la disolución. Una vez que la preparo, la paso a mi frasco y allí la guardo, ¿sí? Entonces, se fijan, el dióxido de sodio no cumpliría ausencia de agua, hidratación y estabilidad, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué no? En la práctica de la semana pasada, voy a hacer una cosa, voy a borrar esto que estuve poniendo. Me regreso. Voy a borrar todo esto que les puse. ¿Por qué no? Decíamos, bueno, puedo usar el HCl como estándar, ¿sí?
¿Por qué el ácido clorhídrico no lo puedo usar como estándar? ¿Sí han visto los frascos de ácido clorhídrico? Sería porque rara vez lo podemos encontrar a una pureza superior a 99. Sí, y realmente, o sea, no se puede. Si se fijan en los frascos de ácido clorhídrico, me dicen que la pureza está entre el 35 y 37% de pureza, ¿sí? Que me dice que cada 100 gramos, entre 35 y 37 gramos son ácido clorhídrico, y pues los otros 65 o 63 son agua más otras cosas, ¿sí? No sé si les ha tocado destapar alguna vez un frasco de ácido clorhídrico. De ácido concentrado. ¿O no? No, bueno, si lo vean la próxima vez que esperemos que este semestre, dentro de poco, podamos regresar al laboratorio. Cuando vean, por ejemplo, vean, cuando abran un frasco de ácido clorhídrico, van a ver que empieza a salir vaporcito. ¿Sí? ¿Este vaporcito qué es? Pues precisamente el ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno. Sí, que el cloruro de hidrógeno tendríamos un equilibrio. Sería el HCl gaseoso, estaría en equilibrio con HCl en disolución, ¿sí? O sea, el ácido clorhídrico, si imaginamos que en este frasco estaría saliendo, o sea, habría un equilibrio de ácido acuoso y ácido clorhídrico gaseoso, ¿sí? Con lo cual, cada vez que destape este frasco, el ácido clorhídrico que está allí se va a ir eliminando, ¿sí? Entonces, por eso que me dice que entre 35 y 37%, porque ni siquiera, una es que en cuanto envasas en el frasco, está el 37%. En cuanto lo destapas, empieza a perder, ¿sí? Y después de mucho tiempo va a estar muy cercano al 35%. Pero entonces les digo, nunca puedo conocer la concentración real del ácido clorhídrico, ¿sí? Entonces, su pureza no la puedo conocer, ¿sí? Entonces, ni el hidróxido de sodio ni el ácido clorhídrico funciona, ¿sí? En esta tabla estamos viendo algunos de los estándares primarios más utilizados para los distintos tipos de análisis volumétricos, ¿sí? Por ejemplo, tengo análisis estándares, patrones primarios para titulaciones ácido-base, para ácidos y para bases, ¿sí? Ustedes, para titular una base, titularon el hidróxido de sodio, usaron el ftalato de potasio ácido, el ftalato ácido de potasio, ¿sí? Tendríamos, por ejemplo, ¿cómo se llama? El alcohol más utilizado es el ácido benzoico o el ácido oxálico dihidratado, ¿sí? Por ejemplo, para titulaciones de bases. Para titulaciones de ácidos, los dos más utilizados es el bórax y el oxalato sódico, ¿sí? Estos tienen alta pureza, son estables, ¿cómo se llama? Reaccionan rápido, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, tenemos para análisis de formación de complejos, pues tendríamos zinc, carbonato de calcio, acetato de magnesio, etcétera, ¿sí? Análisis de precipitación, a lo mejor el más utilizado es el cloruro de plata, el cloruro sódico o nitrato de plata, ¿sí? Y tendríamos para las reacciones redox, si se faltan, dicromato potásico para reacciones de reducción y el oxalato sódico para reacciones oxidantes, ¿sí? Se fijan, tengo aquí el oxalato sódico. Puede ser un patrón para reacciones redox o un patrón para titular ácidos, ¿sí? O sea, un patrón primario puede ser utilizado para más de una característica. Vamos a regresar tantito a la diapositiva anterior, ¿sí? Les marco peso molecular elevado. ¿Por qué creen que sea importante tener un peso molecular elevado en un estándar primario? Y si se fijan, las fórmulas de todas mis moléculas, pues casi todas ellas son moléculas relativamente grandes, ¿sí? A lo mejor la más pequeña es la plata o el fierro, pero si se fijan que estos serían átomos, casi todos los demás son moléculas, ¿sí? ¿Por qué me interesa que tengan pesos moleculares elevados?
¿sí? Porque es importante tener un peso molecular elevado al momento o cuando yo voy a usar un estándar primario. Creo que era para que hubiera menos error al pesarlo, o algo así. Sí, exacto, ¿sí? Si yo tengo una molécula que es, hay que acordarnos, todos mis análisis ahorita que estamos haciendo, análisis de titulaciones, al final de cuentas lo que yo estoy involucrando son moles, ¿sí? Yo voy a analizar los moles, ¿sí? Los moles los puedo transformar a gramos, ¿verdad? Entonces, si yo tengo 1 milimol o 10 milimoles de una molécula que pesa 50 gramos, esos van a ser equivalentes a 50 miligramos. Si yo tengo una molécula que pesa 100, serían 100. Si tengo una molécula que pesa 200, serían 200. Y entonces, entre mayor sea el peso de una molécula, mayor es la cantidad que voy a tener que pesar, ¿sí? Y si nos acordamos, hablábamos que las balanzas, todos los equipos van a tener un cierto error, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mi error de la balanza es 10 miligramos, ¿sí? Y yo estoy pesando 50 miligramos, tendría un error de pesada de 10 entre 50 por 100 del 20%, ¿sí? Mientras que si yo peso 500 miligramos, pues sería 10 entre 500 por 100, que me daría el 2%, ¿sí? En lugar del 20% me daría el 2%, ¿sí? Entonces, entre mayor sea la cantidad de masa que estoy pesando, menor va a ser mi error, ¿sí? Entonces, te sigo, por eso es que siempre que busco un estándar primario, busco que tenga elevado peso molecular, ¿sí? Y pues yo podría, en esta tabla podría poner otra columna que pusiera el peso molecular y veríamos que suelen ser pesos moleculares más o menos elevados. Vamos a dejarle ahorita aquí. Y entonces, bueno, nos veríamos el miércoles. Les recuerdo el miércoles como es a ver si lo digo, la vacuna. No voy a pasar lista y va a estar grabada la clase, de manera que los que no puedan venir en ese momento,